Hola, finalizando un video anterior decía que me iba a referir a un método particular de la ciencia jurídica. Aquí vale comentar lo siguiente, ¿no? Creo que la ciencia jurídica en comparación con otras ciencias sociales es de las disciplinas, de las áreas del saber que menos métodos han innovado, han creado para el estudio de sus objetos. Yo creo que entre otras cosas porque los métodos generales de la investigación teórica a los cuales me referí en una charla anterior nos han servido para los estudios y por tanto no hemos tenido grandes necesidades de perfilar métodos específicos. Bueno, este método al que me voy a referir, que es el método comparado o el método de derecho comparado, sí creo que es un método que la ciencia jurídica ha trabajado con especial énfasis, que podemos hablar que tiene determinados rasgos propios, ¿no? No es que la comparación como recurso de estudio y de investigación sea típico de la ciencia jurídica. O sea, la comparación es válido en las ciencias sociales en general, en las investigaciones sociales. Pero sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, los estudios comparados a partir de instituciones y de líderes específicos en Europa y en América Latina han tenido un gran desarrollo y han permitido estudios muy fértiles e incluso yo diría que decantar determinada homogeneidad o universalidad en el tratamiento de determinados objetos. Y ese es el valor que ha tenido de manera práctica la comparación y los estudios comparados. Bueno, el método de derecho comparado es, como su nombre lo indica, la comparación de dos objetos que pertenecen a un mismo dominio y que se comparan precisamente no solamente para establecer una descripción, sino para sacar semejanzas, diferencias, características, tendencias y comprobar luego de esto la efectividad que ha tenido en sus contextos sociales determinados. En la comparación hay tres pasos que hay que tener en cuenta o tres elementos que hay que tener en cuenta y que no se nos puede olvidar a la hora de plantearlo, ¿no? El primero es para qué se estudia o para qué se compara. Es decir, cuál es el objeto que yo tengo con la comparación. No se trata de rellenar un espacio en la investigación, de rellenar un capítulo en la tesis, sino para qué comparo. Es necesario lo que estoy haciendo, de acuerdo a la hipótesis que tengo, establecer comparaciones con otros ordenamientos jurídicos, con otras normas. Bien, entonces, ¿para qué? Luego, ¿con quién comparo? Y este es un elemento muy importante para evitar lo que se ha dado a llamar comparaciones espurias, ¿no? O sea, yo me comparo con modelos semejantes al mío, con contextos semejantes al mío, para estudiar o para decantar modelos de éxito y modelos que a partir de su buen planteamiento no tuvieron el efecto requerido. Fíjense. Es decir, me comparo con contextos semejantes. Voy a poner un ejemplo muy tonto, pero para que se ilustre. Sería muy simple y carente de sentido comparar el efecto de una norma en Haití y la misma norma en Suecia, ¿no? Se dan cuenta. O sea, lo he puesto a ese nivel para que se den cuenta del contexto de comparación. O sea, se compara con modelos exitosos, con modelos que han tenido un efecto positivo, a los efectos de poder sacar inferencias, características, experiencias que yo pueda pues plantear o incorporar al modelo de estudio propio. Y ese es un elemento importante, básico en la comparación. Incluso en las investigaciones, cuando se declara que se va a utilizar el método de derecho comparado, hay que explicar esto. ¿Con quién me comparo y para qué? ¿Y por qué escogí comparar con este contexto, con esta norma, etcétera? Y lo otro es que la comparación necesita previamente definir un grupo de variables que van a ser las variables que van a guiar la comparación. Si no, puede ser que en un momento determinado estemos apreciando un elemento y en otro momento estemos apreciando otro. O sea, una guía de variables que también hay que declarar en el diseño de investigación, ¿no? Que son los que van a hacer que la comparación sea clara, sea homogénea, sea digamos que coherente.
En el caso de los ejemplos que estoy planteando, es un método de gran uso en los estudios jurídicos, es un método de gran uso en las investigaciones jurídicas. Claro, vuelvo a decir una vez más, depende del problema, depende de la hipótesis, incluso depende en relación con el problema y la hipótesis de los objetivos que nos hayamos planteado, ¿no? Pero es muy socorrido en las investigaciones jurídicas un capítulo de derecho comparado, ¿no? Solo que siempre recomiendo tener presente estos elementos que hemos estado diciendo a fin de que la comparación sea fértil. Y finalmente, la comparación puede tener dos grandes ámbitos, ¿no? Comparación interna y externa, que es cuando se realiza la comparación dentro del ordenamiento jurídico, digamos en un país federal, se analiza el tratamiento de una norma o un concepto, el tratamiento que le dan en los diferentes estados, ¿no? Y externa es cuando se compara con otros ordenamientos jurídicos. Y la comparación puede ser también muy técnica, muy concreta en relación con un concepto determinado, o puede ser más contextual, más histórico-sociológica. Es decir, no vale solo comparar el tratamiento que tiene la adopción en determinados países, sino además relacionarlo con el contexto cultural, o sea, buscar las explicaciones no solamente a partir de la técnica que utilizó el legislador, sino de explicaciones sociocontextuales, sociohistóricas. Es mucho más fértil, o sea, interna o externa o concretizadora o digamos que contextual. Son los grandes ámbitos de la comparación. Bien, muchas gracias.